FinHabits, queremos que mejores tus hábitos financieros. Yo soy Javier Pérez Caram, agente de Real Estate aquí en la ciudad de Nueva York. Soy el fundador del Thrive Team en Compass y hoy les voy a hablar de los beneficios de alquilar contra comprar o the other way around, el beneficio de comprar contra alquilar, específicamente en la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York. Ok, vamos a hablar primero de alquileres. Aquí en la ciudad de Nueva York, específicamente el 70% de la población alquilan en vez de comprar. ¿Cuáles son los beneficios de alquilar? Primero, los costos iniciales son mucho menores. Normalmente es nada más el primer mes, un mes de depósito y algún fee al broker en algunos casos. En otros casos, si lo estás haciendo directo del landlord, no. Entonces, cualquier cosa entre $5,000 y $10,000 dependiendo del alquiler y la renta que decida alguien tener, ¿no? Y luego hay muchas opciones, no es algo en lo que estés completamente arraigado. Si te das cuenta que el pago durante un año no funciona, puedes cambiarlo. Entonces tienes flexibilidad de locación y flexibilidad de budget mientras tus situaciones de vida van cambiando. Luego, las responsabilidades financieras que tienes en cuanto a la propiedad son mínimas. Tú pagas la renta al landlord, al terrateniente, y el dueño se encarga de casi todo el mantenimiento de la unidad. Tú nada más tienes que hacer un pago y la responsabilidad la difieres al dueño. Eso es bien cómodo, sobre todo en una ciudad de Nueva York donde hacer cualquier trabajo en un edificio o en una unidad se puede hacer complicado. Y luego, si bien las unidades de alquiler y las unidades de venta se ven distintas y se sienten distintas, en las unidades de alquiler tienes una mayor variedad de inventario disponible en cualquier momento, porque la mayor cantidad del housing, el 70%, es de alquiler. Entonces, como alquiler en la ciudad de Nueva York y en las partes del estado de Nueva York cercanas a la ciudad de Nueva York, normalmente vas a tener muchas más opciones para alquilar que vas a tener para comprar. Ahora, alquilar también tiene con sus desventajas, ¿no? Como todo, está lo bueno y está lo malo. ¿Cuáles son las desventajas de alquilar? Primero, no hay una inversión. Cualquier dinero que pagues en alquiler va directo al dueño de la unidad, bien sea una compañía o una persona individual, y ellos son los que están haciendo dinero en la apreciación de la propiedad y en cualquier beneficio, básicamente, de la propiedad, excepto vivir en ella, es de alguien más. Luego, no tienes gran control sobre el pago que vas a hacer. Normalmente año tras año sube un poco y aunque te puedas mudar de un lugar para otro, el mercado varía y eso puede estar a tu favor o en contra tuyo. Y luego tienes un control muy limitado de la propiedad. Si bien también no tienes que encargarte mucho del mantenimiento, tampoco puedes cambiar la cocina o agregar un cuarto. Realmente hacer casi nada sino guindar cosas en las paredes que luego tengas que devolver ya arreglada la pared sin ninguna marca, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde viene. Cuando uno alquila, no es tuyo, tienes que aceptar lo que se te dé, lo que esté disponible en el mercado en ese momento o lo que tengas. Hablemos un poco del mercado de compra. El mercado de compra es distinto al mercado de alquileres en muchas formas en Nueva York. Primero, el inventario de compra es mucho más reducido en comparación al inventario de alquiler. En cualquier momento hay 15,000 alquileres disponibles en Nueva York y hay nada más 7,000 o 5,000 unidades disponibles para comprar y vender. Luego es un mercado muy competitivo. No solo los precios son altos, sino que además de comprar del vendedor, tú tienes que presentarte a una junta directiva en una cooperativa o en una junta de condominio que van a tener un poder de o rechazar tu aplicación o ejercer un right of first refusal. Esto es verdad en la ciudad de Nueva York y en el estado de Nueva York, porque los precios en otros lados en la ciudad y la forma en la que cooperativas y condominios funcionan está regido por el Departamento de Estado. Luego, el mercado en la ciudad de Nueva York es complicado porque tienes condominios que son bienes raíces per se, tienes cooperativa que es una forma de ser dueño de bienes raíces, de controlar bienes raíces, pero es por medio de una corporación en la que uno entra y es parte del mantenimiento del edificio. Y tienes los townhouses que ya son propiedades normalmente para gente multimillonaria que han seguido todos los hábitos de FinHabit y han llegado a ese punto en el que quieren llegar y pueden pagar 9 millones, 10 millones de dólares por una propiedad, ¿no? Entonces, en esa gama de tipos de propiedades hay distintas formas de comprarla, distintas formas de hacer ofertas, distintas formas de llegar ahí. Dicho todo eso, comprar tiene una cantidad de beneficios enormes. La ciudad de Nueva York normalmente se revalora
lo puedes medir, cada década siempre ha habido una revalorización. Entonces, si compras en cualquier momento de la historia y lo vendes 10 años después, lo vas a vender no a pérdida. Mes a mes, asumiendo que no compraste la propiedad completa en efectivo, que la mayoría de la gente no lo hace, di tú que pones 20% y luego mes a mes se va revalorizando con cada pago de la hipoteca que haces y cada variante del mercado que va subiendo. Cuando el mercado en general sube, entonces tu valor de la propiedad sube. No solo el dólar que pusiste, sino el dólar que se multiplica. Eso no pasa en alquileres. Ser dueño de bienes raíces tiene una cantidad de beneficios de impuestos. Yo no quiero entrar en nada de eso porque yo no soy contador, ni contable, ni accountant. Eso es una conversación que ustedes tienen que tener con sus tax advisors. Pero sí es un hecho, está escrito en las miles de leyes, que ser dueño de real estate tiene unos beneficios de impuestos que no tiene alquilar en ningún momento de la historia. Y luego tienes control completo de la propiedad. Entre comillas y con ciertos caveats. Cuando estás en un condominio y en una cooperativa, eres parte de las reglas de ese lugar, pero dentro de esas reglas tienes control completo sobre tu propiedad, siempre que sea legal y que no vaya a dañar las otras unidades del edificio. En teoría, tú podrías hacer todo lo que tú quieras con esa unidad, que cuando alquilas estás, pues, a la merced de lo que el terrateniente tenga, ¿no? Y luego hay una estabilidad del pago que tienes en el tiempo. Normalmente uno hace una hipoteca a 15 años, a 30 años, y ese pago está definido, por lo menos en cuanto a intereses y principal. Claro, los impuestos cambian con el tiempo y en Nueva York vas a tener pagos de mantenimiento o de cargos comunes de la Junta de Condominio que van a variar con el tiempo y eso va a variar tu costo de ownership mensual. Pero tu pago de hipoteca no cambia en el camino durante toda la amortización de la hipoteca. Cuando alquilas estás a la merced del mercado. Si el mercado sube, eso es lo que tienes que pagar o te tienes que mudar. Y claro, sí, si el mercado baja, quizá agarres un buen deal, ¿no? Pero normalmente nunca baja hasta donde estaba, sino que baja un poquito más arriba de lo que estaba antes. Así es como funciona la economía. Ahora, obviamente comprar también tiene sus desventajas y creo que una de las mayores desventajas y una de las mayores barreras que todo el mundo tiene es el costo inicial de la compra. En Nueva York, normalmente si quieres comprar un condominio, mínimo es 10% como cuota inicial, como down payment. En muchos lugares es 20% y en las cooperativas normalmente es 20% y en algunos lugares 25% y hasta el 45%, que es lo que el edificio exige como down payment para poder comprar. Eso lo hacen para mantener una estabilidad económica dentro del edificio, ¿no? Pero bueno, hace que la entrada a una compra en una propiedad en la ciudad de Nueva York y en los 5 boroughs de Nueva York sea mucho más costoso que un alquiler. Luego, otra desventaja, todo el mantenimiento de la propiedad cae en ti. Cualquier mantenimiento, reparación, lo que sea, no hay nadie que puedas llamar, no hay un landlord, no hay un management. Tú tienes que tener tu lista de providers. Quizá en tu edificio hay un súper, pero el súper nada más puede hacer ciertas cosas, no te van a poder reparar todo. Vas a tener que tener a tus plomeros, a tus electricistas, a tus contratistas. Eso es parte del ownership de cualquier real estate en todo el mundo entero. En la ciudad de Nueva York, desafortunadamente, por cómo funcionan los edificios, estos contratistas van a tener que tener ciertos seguros en su lugar para poder siquiera entrar a darte un presupuesto. Quizá darte el presupuesto no, pero no los traigas a darte un presupuesto si no tienen las licencias apropiadas. Y luego la otra desventaja muy grande de ser dueño de bienes raíces en Nueva York y en casi cualquier otro lado, pero en Nueva York sobre todo por el costo de la propiedad, es que te limita flexibilidad de movimiento, porque los costos no solo de down payment de una propiedad, sino los costos de cierre tienden a ser altos, de entre el 2 y el 5% del costo total de la propiedad. Entonces, para que realmente tenga sentido económicamente, tú tienes que vivir ahí entre 5 y 7 años. Si no, probablemente vayas a vender no la propiedad a pérdida porque el valor de la propiedad probablemente haya subido, pero no lo suficiente para cubrir los costos de cierre de la primera entrada. Entonces, ¿cómo decide uno si comprar o alquilar? La primera pregunta es, ¿tienes costos para cubrir el down payment de una propiedad? Porque si no los tienes, entonces inmediatamente la respuesta es, tienes que alquilar.
yo te recomendaría que alquilaras algo por debajo de lo que es tu presupuesto para que luego puedas ir acumulando capital para eventualmente comprar bienes raíces. Pero si no tienes como meta comprar bienes raíces, alquilar es maravilloso y te puedes mudar de distintos vecindarios todo el tiempo. Y luego quizá tienes todo ese dinero para poner como un down payment, pero tu ingreso mensual va a ser suficiente para cubrir tus gastos, no solo de hipoteca, sino de cargos comunes en condominios o de mantenimiento en cooperativas o de tu mantenimiento de tu unidad y de todos los seguros que tienes que tener como dueño. Que si bien tienes una cantidad de beneficios, pues todos esos beneficios vienen con un costo. Si puedes cubrir tus pagos mensuales y puedes tener dinero para el down payment, la matemática está a tu favor si compras. Y luego, ¿cuál es tu estilo de vida? ¿Estás viniendo a Nueva York para experimentar por un año o dos porque la ciudad es maravillosa o el estado es maravilloso? ¿O estás viviendo en Nueva York porque sabes que vienes a buscar un sueño o una carrera que te va a mantener aquí por los próximos 15, 20 años? O vienes a Nueva York y va a ser tu lugar base, pero quieres poder brincar de un lugar a otro y regresar aquí cada 2, 3 años para tocar base con tus contactos. Entonces, bueno, en ese caso alquilar. Si te vas a quedar a largo plazo o quieres tener, o vas a estar aquí por un tiempo y quieres tener un pie de tierra acá, donde puedas caer en el mismo lugar siempre, entonces comprar puede tener mucho sentido. Y luego hay una cuestión de cómo está el mercado inmobiliario en ese momento y de cómo está el mercado de intereses en ese momento. En algunos casos, algunos de esos mercados van a estar en tu contra y quizá te va mejor alquilando por un tiempo. En otros casos, el mercado va a estar completamente a tu favor y en ese momento no esperes, brinca, compra. Normalmente es la mejor opción a largo plazo. Hay muchos programas de asistencias en down payments y de asistencias en posibilidades hipotecarias, dependiendo de en qué lugar del estado estés comprando, de qué zona, de qué tipo de propiedad. Si tienes alguna pregunta al respecto, puedes dejar en los comentarios y quizá podemos hablar un poco más de ello. Pero existen formas de entrar al mercado incluso si tú crees que no estás listo. En conclusión, alquilar y comprar, las dos son excelentes, dependiendo de quién lo esté haciendo. Hay muchas razones para alquilar, hay muchas razones para comprar. Es importantísimo que no tomes la decisión de comprar así sin realmente analizarla, porque los problemas de no cumplir financieramente una compra y no cumplir financieramente una renta son completamente distintos y uno de ellos se va a quedar en tus créditos para los próximos 10 años y el otro no lo ve nadie. Consulta con profesionales, consulta con tus lenders. Muchísimas gracias por tomarte este tiempo y escucharme. Acuérdate de seguirnos en todas las plataformas sociales. Si crees que haya alguien que se beneficie de ver este video, por favor compártelos con ellos. Te lo van a agradecer enormemente. En FinHabits queremos ayudarte a mejorar tus hábitos financieros.